un capítulo más de Oigan el Podcast. Estoy muy emocionada porque hoy, después de muchos y muchos capítulos, tenemos a un hombre invitado en este podcast. Tengo que admitir que las favoritas son las mujeres, pero esta vez tenemos a un hombre que viene a contarnos una gran historia familiar, una gran historia que ahorita está muy de moda y que aparte me interesa mucho escucharlo. Así que vamos a ver quién es y regresamos. Gregory Camacho es un empresario poblano, presidente y cofundador de Creaventura y de Wildtech, director general de Alboterra, director general de Rescate Táctico y director de desarrollo en African Safari. En el ámbito de los organismos empresariales, Camacho es actualmente consejero coordinador del E100, organismo que agrupa a las familias empresariales más relevantes de Puebla. Además, fue vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial y miembro del patronato de la Fundación Empresarios por Puebla. También ha sido presidente nacional de la Federación Mexicana de Asociaciones de Recursos Humanos y presidente de la Asociación de Relaciones Industriales de Puebla y Tlaxcala. Gregory Camacho confiesa que el espíritu aventurero, la búsqueda del bien común, el respeto por los animales y la creencia de que todo sueño es alcanzable son algunos de los aspectos que él y sus hermanos heredaron de su padre. Así es, como ya lo vieron, tenemos a Gregory Camacho, dueño, director y accionista de African Safari. African Safari, muy, muy conocido en Puebla de muchos años. Yo pues ya nací y ya existía. Gregory, muchas gracias por estar aquí. Hombre, muchas gracias por la invitación. Y sí, desde que tú naciste, a ver, Africam tiene 52 años. Sí. Este año cumplimos 53. Entonces, pues ya es toda una vida, la verdad. Toda una vida, y eso es justo lo que me gustaría platicar. Agradecerte nuevamente por estar aquí. Sé que ahorita, siempre son muy ocupados, pero ahorita está a full African Safari. Hemos visto filas para entrar. Me gustaría que regresáramos un poco la historia justo a esos 52 años de Africam. ¿Cómo inicia? ¿Quién lo inicia? ¿Quién forma parte de esta familia ya tan famosa y tan querida en Puebla? Bueno, Africam lo empezó mi papá, el capitán Carlos Camacho. De hecho, se llama Africam porque es Afri del continente africano y Cam de Camacho. Okay. Por eso es que es Africam, ¿no? Mucha gente dice es Africam, pero no es Africam por eso, ¿no? Y él lo empezó, él era pues un visionario. La verdad es que en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando 1970, 72, o sea, se fundó en 72, pero él lo empezó a soñar obviamente unos años antes, ¿no? Y en esa época la palabra conservacionista ni siquiera existía, ¿no? O sea, la gente, los hombres exitosos, lo que tenían para presumir en sus casas eran pues cabezas de animales que habían cazado en África y demás. Era la moda, si eras una persona exitosa, es que eras un cazador y tenías tantos trofeos, ¿no? Y él, pues en uno de estos viajes de ir a África, acompañó a un grupo de cazadores, se enamoró de los animales, pero odió el tema de la cacería, ¿no? Claro. Y sobre todo porque sentía que no iba a ser sustentable. O sea, si más gente continuaba haciendo esto, pues iba a ser un problema. Y muy visionario. De hecho, si te cuento su historia, tantas cosas que vio que iban a suceder, o sea, antes de su tiempo, y pues se enteró que era importante no solamente no ir a matar a los animales, sino que pensó que el hábitat se iba a ver seriamente amenazado, ¿no? Y la mancha urbana iba a crecer y íbamos a empezar a impactar estos territorios pristinos, ¿no? Estas selvas, estas sabanas. Vio que en poco tiempo eso iba a pasar y entonces decidió que era importante tener un espacio para proteger a los animales lo más parecido a su hábitat natural, pero lejos de la mano nociva del hombre, ¿no? Entonces, pues visionario en todos los sentidos. Cuando los zoológicos en ese momento pues, eran pues, lugares donde los animales estaban en jaulas y la gente iba a verlos, Africam pues, nació desde su origen como un espacio donde los seres humanos son los que van encerrados en su auto y los animales ocurren libremente, ¿no? Y entonces eso es algo que desde su inicio marcó una diferencia, ¿no? Y ahorita pues Africam es un referente en todo el mundo
de cómo se puede llevar un parque de conservación bien hecho, ¿no? Y digo, la historia es muy interesante porque mi papá, el capitán Camacho, pues no siempre tuvo los recursos para hacer realidad sus sueños, ¿no? Él era muy pobre, era de un pueblito que se llamaba Acatzingo, aquí en Puebla. Okay. De una familia, pues la verdad, muy humilde. O sea, su papá remendaba zapatos. O sea, era zapatero que arreglaba así los zapatos que estuvieran dañados en el pueblo. Un pueblo muy pobre. Entonces, realmente, pues no tenía mucho trabajo. Tenía 12 hijos y, pues, la verdad es que no había muchos recursos ahí. Pero te digo que era un soñador y un visionario. Y entonces se fue, dijo, a ver, voy a buscar fortuna porque no tenemos ni para comer. Entonces, el hecho de irme yo, por lo menos va a haber más tortillas para mis hermanas. Alguien menos. Exacto. Y me voy a ir, y la próxima vez que regrese, le dijo a su mamá, voy a regresar en un Cadillac blanco y te voy a llevar a una casa de ladrillo, una casa con techo en Puebla, ¿no? Si no, no regreso. Y se fue a buscar fortuna. De hecho, ya hicieron una serie en Fox, ¿no? Que se llama El Capitán Camacho, que está muy sí, le meten telenovela, siempre. ¿no? Sí, pero bueno, es una historia tan interesante que ya hasta se hizo una serie de eso. Y se fue a buscar fortuna, intentó 1000 veces cruzar a Estados Unidos, ¿no? Porque eso es lo que hacía la gente. Y en el Inter, pues se puso a trabajar en recoger sandías en el campo, ¿no? En las madrugadas, súper temprano, se iba y no le pagaban con sandías. Y entonces hasta a la fecha que se murió, odiaba ya las sandías porque era lo único que comía, desayunaba, cenaba, pero siempre con un objetivo muy claro y buscando, pues, hacer fortuna y cambiar su destino. Entonces, en una de esas, él tenía una voz muy bonita. Y en una de esas estaba en una corrida de toros, creo, que ni siquiera le gustaban los toros, pero fue a buscar trabajo porque lo contrataron para vestir al torero, o sea, para ponerle traje de luces y eso. Y entonces la persona que anunciaba las corridas no llegó, ¿no? Se fue de borracho y no llegó. Y entonces el de la plaza le dijo, oye, Carlos, tú tienes una voz muy, muy bonita, ¿por qué no anuncias las corridas? Y en la plaza de toros había una persona que venía del otro lado de Estados Unidos, que tenía una estación de radio. Y entonces se le acercó y le dijo, oye, si algún día quieres empleo en mi estación de radio, yo te contrato. Y entonces, pues trató 1000 aventuras, lo regresaron, cruzó el río, horrible. Y finalmente llegó ahí y le dijo, oye, pues aquí estoy para que me des un trabajo. Y le dijo, pues órale, ahí está un trabajo de a limpiar, o sea, nada de locutor, ¿no? Pero, fíjate cómo son las cosas. Él sabía, esta estación de radio era una estación de AM que cubría Estados Unidos y cubría México, ¿no? En las estaciones de radio había muy poca competencia en el espectro y viajaban muchísimo. Y entonces, él sabía, como él había sido, pues, campesino y en la pizca y demás, él sabía que la gente se despertaba muy temprano, a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Y a esa hora la estación de radio estaba, o sea, no había nada, no había programación. Y entonces le dijo al dueño, no, oye, déjame ocupar ese espacio, no me pagues. Yo trabajo para ti gratis durante el día y si me dejas hablar de 4 de la mañana a 6 de la mañana que empiezan tus noticieros. Entonces este cuate le dijo, pues no tengo nada que perder, órale. Y él empezó a hablar a las personas que estaban como él había estado, ¿no? A los mexicanos que habían cruzado, sabía que estaban lejos de sus familias, sabía lo que era no tener idea de qué está pasando con tu familia y que tu familia no sepa si estás vivo, si estás muerto, ¿no? Claro. Y entonces fue el primer, pues yo te diría, el primer email, ¿no? O sea, porque él empezó a vincular a las familias, le escribían y le decían, a ver, yo estoy acá en una estación de radio donde los cubro a todos. Ustedes escríbanme a mí y yo voy a ser el punto de unión entre los mexicanos que están ahí buscando fortuna y sus familias. Y entonces, pues empezaban, oye, pues yo soy de Durango, mándale un saludo a mi mamá. La mamá, oigan, pues si me está escuchando mi hijito, dígale que su esposa ya tuvo un bebé, fue niño.
Y entonces empezó a hilar estas historias maravillosas. Empezó a platicarles sobre, bueno, a unir otra vez a las familias, ¿no? A través de pues, las cartas que le escribían. De hecho, cuando falleció mi hermano y yo jugábamos en cerros de montes de cartas que todavía le seguían llegando a mi papá porque le escribían de todos lados. O sea, realmente empezó como a ser muy importante en ese sentido. Y pues les vendía, oye, pues yo sé que ustedes no tienen servicio médico, ¿no? Porque aquí en Estados Unidos necesitas vitaminas o necesitas... Y entonces les escribían, oye, ¿sabes qué? Ya me salió que un hongo en el pie. Entonces él iba, compraba la medicina y se las mandaba. Bueno, al final compró laboratorios de las medicinas que les hacía, compró la estación de radio y compró una cadena de estaciones de radio en toda la franja de la frontera entre México y Estados Unidos. Y entonces hizo los laboratorios Mayoff, ¿no? Que él había nacido en mayo y era el 5º mes, entonces Mayoff. y se empezó a hacer muy famoso. Y ahí viene la historia de amor, ¿no? Porque cuando le decían, oye, ¿cuál es? Tú nunca estudiaste para ser locutor. ¿Cómo es que tienes pues esta atracción tan fuerte con toda la gente, ¿no? Y él decía, pues es que cuando estoy hablando en el radio, veo el micrófono y me imagino que es la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Y le hablo como si le estuviera hablando a una mujer bellísima. Y entonces, y del otro lado, había una gringa, mi mamá, que era totalmente americana, de Los Ángeles, y quería aprender español. Y entonces en las mañanas, en la madrugada, escuchaba el radio y se empezó a enamorar de la voz de mi papá. Y efectivamente, pues sí, había una mujer hermosísima del otro lado, ¿no? Y así se conocieron. ¡Qué padre! Cuando finalmente dijo, ya me voy a ir, ya pues cierro todo, ya me regreso a mi país, mi mamá le dijo, no se puede ir antes de que yo llegue. Y entonces fue a tocarle a la estación de radio y le dijo, oye, te quiero conocer, ¿no? Y Carlos le dijo, viene una gringa enorme. Mi papá así, estuvo súper nervioso y ya se enamoraron y pues el resto es historia. ¿Cuántos hijos son de esa historia de amor? Somos 8. Son 6 hermanas, 6 mujeres y 2 hombres. Y vamos por abecedario. Entonces, la más grande, Amy. La segunda, Bianca. Carolina. Dayami. Erika. Frank. Gregory. Y Honorín, que es la chiquita. ¿Qué edad tiene la más chiquita? Pues ahorita debe tener, yo tengo 52 y le llevo 4 años a Ono. Entonces ella tiene 52 menos 4, 48. Por ahí. Oye, ¿por qué esta idea de que a todos a todos los nombres les encuentra ese significado? ¿Alguna vez platicaron con él en lugar de ponerle zoológico poblano, ajá, ¿no? Sí. O a su laboratorio, laboratorio médico, encontrar, y incluso a sus hijos por abecedario? ¿Alguna vez les explicó eso? No, o sea, lo que sí platicamos, y también con mi mamá, lo que decía es que ellas pensaban que el poder del nombre es muy importante, ¿no? Lo que nos dijeron muchísimo fue que tu nombre sí tiene un significado y un peso, ¿no? Claro. Y nosotros o sea, por ejemplo, Gregory significa vigilante, ¿no? Y eso me lo dijeron desde chiquito y yo siempre he sentido que tengo que vigilar, cuidar a las otras personas. Como que me compré no sé si yo me compré esa percepción de mí por mi nombre, pero sí tiene un peso muy fuerte, ¿no? Y sobre todo si tú lo sabes. Entonces yo, por ejemplo, a mis hijos, pues claro que les digo qué significan sus nombres y por qué, o sea, qué característica buena puedes tener siempre como bandera, ¿no? Y yo creo que en todo, si tú encuentras significado en todo y cuando haces las cosas por amor, pues le buscas algo importante y que signifique algo que tenga peso y que trascienda en el tiempo, ¿no? O sea... Claro, y también darles a ellos pues un motivo. O sea, en algún momento a ti, cuando te dijeron eres el vigilante, pues te daban ya un motivo para hacer tu vida, ¿no? De que, bueno, yo tengo que cuidar. Ahora a tus hijos, pues es lo mismo, a que les digas, no, pues tu nombre, tu papá te lo puso un día que estaba ahí medio Exacto. borrachín, ya sabes. O sea, es mejor contarles una historia a lo mejor falsa, pero sí, crearles toda una historia. Claro. Todos los hermanos
¿están involucrados en AFRICAM o no? Sí, o sea, todos somos accionistas en partes iguales y por supuesto que tenemos un consejo de accionistas y mis hermanas pues nos ayudan a tomar las decisiones importantes y todos juntos vemos la dirección de las empresas. Frank y yo nos encargamos de la parte pues, operativa y estratégica y demás y rebotamos con ellas, ¿no? O sea, ellas haz de cuenta que tenemos un consejo de accionistas, un consejo de administración, donde estamos nosotros y otros profesionales que contratamos para que ejecuten el día a día, pero ellas claro que están súper involucradas y son parte de esta pasión. O sea, nosotros somos de una familia pues muy unida porque justamente mi papá, el capitán, y mi mamá, que se llamaba Luis, se murieron cuando éramos muy jóvenes. Carlos, mi padre, tuvo Africam Safari durante nada más 4 años. O sea, eso es la siguiente pregunta. Obviamente al invitarte y me metí a leer un poquito más de la historia, porque yo pues fui a África, creo que la primera vez cuando tenía como 12 años, o sea, hace mucho tiempo, y ha cambiado mucho con el tiempo. Y todos sabemos de alguien que lo fundó, todos sabemos que alguien existió y hay muchas historias, ¿no? O sea, como mitos y leyendas poblanas, sí. Entre ellas la muerte del capitán Carlos Camacho, ¿no? Que muchos dijeron que se metió, otros que lo mató, otros que dormía con él, o sea, me gustaría saber la historia real, cómo muere tu papá y qué pasa en ustedes, ¿no? Al enterarse, y bueno, que el amor por los animales, pues continúa para ustedes a pesar de esta situación. Claro, mira, mi papá murió en el 76 y sí fue con los tigres. La gente dice que se lo comieron los tigres, ¿no? Pero realmente pues él tenía una relación muy cercana. De hecho tenía a Rajá, que era un tigre que sí estaba en mi casa y era o sea, estaba muy cercano a él. Pero además en África pues tú ves que entras en tu coche y están ahí. Entonces había otro grupo de tigres, pues obviamente se están enteros con todas sus garras, con todos sus colmillos, porque como te digo, son lo más salvaje posible, ¿no? Lo más parecido a su vida, a su hábitat natural. Entonces en esta ocasión, en África está prohibido entrar con un convertible, ¿no? Porque pues, un tigre claro. Entra muy fácil. Y una familia entró, llevaban un niño, un bebé, y pues cuando tú ves a los tigres en el día, pues están echados, ¿no? Son como unos gatitos, y sobre todo si tienes un gato, dices, ¡ay, son gatitos! Entonces le abrieron la puerta y estaba mostrándole al bebé a los tigres, y entonces pues, los tigres ven, sobre todo una cría es muy atractiva para un depredador, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurrió eso, de verdad? Sí, o sea, siempre van a ir con las crías de los animales, ¿no? Entonces, pues los tigres se acercaron allá, mi papá vio el riesgo y hay todo un protocolo de seguridad, pero mi papá se bajó, corrió hacia ellos para que no atacaran a estos visitantes que abrieron la puerta, súper imprudentes. Entonces se le aventaron a él y pues él tenía un rifle, de hecho, y todavía tenía un M1, les pegaba con el rifle, no disparó, solamente se los mantenía así, pues, tenemos el rifle todo arañado y demás, mordido. Y luego llegó el equipo de seguridad de África y pues lo separaron, o sea, no se lo comieron, pero sí lo hirieron muy fuerte, ¿no? Claro. Y entonces, pues, en ese momento, pues, en el hospital, pues, nunca habían atendido a una persona con mordeduras y rasguños de tigre, ¿no? Sí, entonces, no estaban preparados. No, la verdad es que, pues, lo atendieron lo mejor que pudieron, pero las infecciones de las heridas fueron lo que hicieron que le diera septicemia y se envenenó con su sangre, ¿no? Pero les dijo, no maten a los tigres, no es su culpa, o sea, ellos están siendo tigres y para nada, ¿no? Y ese tigre vivió, sobre todo el líder de ese grupo, vivió mucho tiempo con nosotros, ¿no? Y yo me acuerdo chiquito, pues, yo tenía 6 años y sí lo veía así como que con un poquito de ansias, pero ¿sabes qué? Eso, o sea, nos quedamos mucho eso de que decía, no lo maten, no es su culpa, ellos son tigres, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos quedamos súper en shock porque el capitán, o sea, era nuestro superhéroe, ¿no? Era un hombre
increíble, o sea, que tenía el globo más grande del mundo y hacía todos sus sueños, o sea, nunca dejó de soñar y hacía cosas. Se hacía este cuate, tenía 1000 vidas, ¿no? Muy aventurero. Muy aventurero, hacía películas del santo enmascarado de plata y corría lanchas, no sabía nadar, pero ganaba carreras de lanchas en el mar y en los ríos. Era todo entonces era invencible. Cuando se muere mi papá, como que, ¿what? O sea, esa persona no se podía morir, ¿no? Pero bueno, también tuvo una muerte muy heroica, ¿estás de acuerdo? O sea, porque luego conocemos personajes, ¿no? Y que cómo se murió, se resbaló, sí. Bañándose, ¿no? Y dices, o sea, sí está triste, sí, pero se lo hubiera comido un tigre. Claro. Tuvo una muerte muy pronta, no esperada. Pero al final en algo que disfrutó muchísimo, claro, que era con los animales. Y bueno, dejándoles este mensaje a ustedes justo de seguir amando a los animales. Al final es algo que la gente no entiende, ¿no? Y ahorita vamos a tocar el tema de Benito y la jirafa súper viral y el elefante que también está muy triste en el mundo y los osos polares, o sea... Ellos tienen un hábitat, tienen una forma de vivir y pues son animales salvajes. O sea, claro, también tema muy viral que se hizo de otra persona que cuidaba este tipo de animales, entre que los cuidaba y no los cuidaba. Había muchos videos de gente que lo admiraba por cómo se llevaba con los animales, pero es un mensaje muy fuerte hacia las personas porque les estás diciendo que pueden tener una pantera como en su mascotas, casa. Claro. Y la realidad es que no, o sea... por lo poco que he leído, por lo poco porque no soy experta en este tipo de animales, pues ellos no atacan mientras no tengan hambre, ¿no? Pero si tantito algo les huele mal, pues son animales salvajes. Claro. Entonces, evidentemente, él decidió salvar la vida de esta familia, que qué bueno, porque si no hubiera sido desastroso para ustedes, para África, ¿no? En lugar de contar una historia de éxito, como le estamos contando ahorita, sería como una manchita negra en la historia, como muchos otros zoológicos tienen. Entonces, dejarles este mensaje, ¿con cuántos animales después de la muerte de él, con cuántos animales se quedan ustedes? Y cómo comienza ya esta historia de ahora ver a tu hermano y a ti, que son los que salen en cámara, y convertir a África en lo que soy. Pues mira, nos quedamos ahí, mi mamá luego entró a trabajar, o sea, no sabía ella bien qué onda, porque mi papá era como muy, no te preocupes, yo me encargo, ¿no? Pero ella fallece, hay un corrido que le hicieron que dice que mi mamá murió de tristeza, ¿no? ¿Y sí? Y sí, o sea, bueno, el cáncer tuvo que ver, pero sí le dio mucha tristeza, o sea, a todos, ¿no? Y ella fallece, luego se enferma, y entonces, pues estábamos, o sea, mi hermana Amy, que es la más grande, tenía 17 años, ni siquiera era la mayor de edad. Sí, claro. Y de ahí para abajo todos. Y entonces... lo que pasa es que pues Amy, o sea, mi mamá se enferma muy grave, hay que llevarla a Estados Unidos, cáncer así terrible, y pues Amy se sale del colegio y se pone a trabajar. Y se muere en el 80, ¿no? Cuando Amy, ni siquiera te digo, era mayor de edad. Entonces Amy se va a trabajar, súper guerrera, una jovencita, súper guerrerísima, no sabes qué amor, y que ese es otra historia increíble de éxito, de triunfo, o sea, ella muy valiente y además muy tierna y muy maternal, ¿no? Entonces, se va a trabajar. Bianca, pues, se pone las pilas y entonces ella, súper aplicada, entonces ella es la que nos checaba las tareas, ¿no? Ponía los castigos, y una de mis hermanas llegaba un poco más tarde, la castigaba, si ella tronaba una materia, ella se castigaba. Durante muchos años después, mis amigos le tenían más miedo a mis hermanas que a sus papás. O sea, porque era un respeto absoluto gigantesco, ¿no? Caro nos ponía a rezar, Dayami era la que nos hacía súper ordenada, Erika creativa, y así todos fuimos como en cascada. Éramos 8. Unos tíos nos decían, oye, pues yo puedo llevarme a 2, pero claro, no puedo adoptar a 8. Y entonces ahí me acuerdo perfecto, en las escaleras dijimos, a ver, 2 se pueden ir con mis abuelitos en Estados Unidos, 2 se pueden ir con una tía, y otros 2 así, o nos quedamos juntos. Y todos dijimos solos y juntos. Y eso fue algo que nos hizo súper unidos. Desde entonces, con mis hermanas, son nuestras vidas, de mi hermano y mía, o sea, una familia súper unida. Y además,
pues fue un matriarcado prácticamente, ¿no? Claro. Nosotros aprendimos de las mujeres. Entonces yo tengo un profundo respeto por las mujeres ejecutivas, por las mujeres empresarias, por las mamás. O sea, es como, nosotros somos como una familia de elefantes porque las hembras son las líderes y las fuertes, de verdad. Entonces es algo que pues en mi hermano y a mí nos inspiró pues, un profundo respeto y una gran admiración por las mujeres. ¿Y qué pasa después? ¿Cuándo ya te involucras? Porque al ser niños, cuidando niños, porque tus hermanas eran unas niñas, ¿cómo se involucran ya de lleno en African Safari para convertirlo a esto? ¿Cuántos animales había en ese tiempo y cuántos tienen ahorita? Contando el rescate de este lugar, contando a Benito. Pues mira, en esa época a lo mejor había, yo te digo, a lo mejor estamos hablando de cientos y ahora más de 7,500, ¿no? O sea, sí ha crecido muchísimo Africam. Amy estuvo al frente del proyecto durante muchísimo tiempo, nosotros involucrados, pero pues Amy era la cabeza de las empresas. Y Frank, por ejemplo, se fue a estudiar. Él siempre le encantaron los animales, leía libros de animales y demás. Y ahora él le da conferencias a los que escribieron los libros que él leía de chiquito. O sea, es algo increíble. Y pues yo me fui a estudiar, ¿no? O sea, todos tuvimos una carrera gracias al trabajo de Amy y al apoyo de mis hermanas. Y ya después regresamos a trabajar en la empresa. Amy falleció hace poco, desafortunadamente. Y pues nos quedamos mi hermano y yo. Mi hermano está al frente, es el director general de Africam. Y yo soy director de desarrollo de Africam. Y a mí lo que me toca es el desarrollo de nuevos proyectos y de Africam mismo y de otros proyectos que tenemos otras empresas. Entonces es algo bien divertido. Tenemos una mancuerna padrísima, mi hermano y yo. Y obviamente mis hermanas pues son el apoyo estratégico y el apoyo moral y el apoyo técnico, ¿no? Y pues bueno, seguimos igual de unidos que siempre. Oye, y en algún momento alguno, porque al ser 8, ¿no? Pues, y al ser niños, pues sí, una cosa es que tu papá dijera, a mí me encantan los tigres, pero alguno dijo, yo la verdad no me quiero dedicar al tema de Africam, o sea, yo quiero ser biólogo marino, o yo quiero ser modelo, ¿no? Porque siendo tantas niñas, o yo quiero ser conductor de televisión, porque también lo traían un poco con el tema de tu papá, o sí de plano todo siempre fue como, pues sí. No, lo interesante de esto es que todos seguimos un camino aparte y además en la empresa. O sea, lo bonito de la historia es que cada uno pudo explorar sus propios intereses y además involucrándolo en el proyecto. O sea, entonces, por ejemplo, no sé, tengo una hermana que es artista, ¿no? Y le encanta el arte y demás. Pero el arte siempre tiene que ver con la naturaleza animales. Y con el apoyo a la naturaleza. Entonces, todo lo que ella hace, si vende unos aretes, parte de eso se van a la conservación, ¿me entiendes? Claro. Todo lo que hacemos nosotros, o sea, yo, por ejemplo, estudié psicología, ¿no? Okay. Y a mí me sirve muchísimo la psicología para trabajar con los colaboradores y para convencer en una negociación con una persona, o sea, lo ocupo en el trabajo, ¿me entiendes? Y así cada uno se fue diversificando. Y siguiendo diferentes pasiones, ¿no? O sea, tengo una hermana que es piloto, ¿no? Y mi papá era piloto, y entonces es muy chistoso porque, pues, a ver, el mundo de la conservación y un proyecto como Africam Safari es tan grande que nosotros tenemos abogados, tenemos diseñadores gráficos, tenemos veterinarios, ¿no? Pero no necesariamente si estás en el mundo de la conservación vas a ser veterinario. Claro. Hay muchos veterinarios buenísimos que trabajan en África. No tenemos nosotros que ser ese veterinario. Puedes rodearte de gente que tiene ese talento, ¿no? Pero entonces ha sido algo muy padre porque pues eso nos ha permitido crecer y ser mucho más allá que un centro de conservación. Tú ves Africam, ves las tiendas y están increíbles y con una tematización espectacular, los productos, o sea, todo lo que rodea el proyecto es mucho más allá
que solamente anestesiar un animal, ¿no? Sí, claro. Sí, es lo que te decía, cuando yo fui no había lo que hay ahorita. Justo me preguntaban como, ay, ¿por qué no vas a conocer a Benito, no? Digo, es que yo ahorita, embarazada, o sea, desperdiciaría ir a África, porque tienes que caminar, porque tienes que conocer, porque tienes que ver, y me sentiría como de que no, mejor me voy a esperar allá poder disfrutarlo. Antes me acuerdo que era el recorrido en coche, padrísimo, increíble, pero el tema de a lo mejor caminar era más pequeño. Ahorita incluso el safari de noche, bueno, todas estas cosas que han estado haciendo y que también el equipo de marketing que tienen es muy bueno. Sí. Y también lo importante que se ha convertido African para Puebla en la generación de empleos, ¿no? Porque mucha gente como que lo ve y dice, el zoológico, qué padre, que rescaten a todos los animales. Pero, ¿cuántos empleos generan ustedes actualmente? Pues, o sea, African tenemos como una plantilla que está todo el año y obviamente cuando tenemos temporadas altas pues tenemos más gente que entra a trabajar con nosotros y tenemos otras empresas hermanas, ¿no? Que por ejemplo el food services, ¿no? Todos los restaurantes y demás, pero si tú sumas a todos estamos en un día de verano tenemos más de 1,000 personas trabajando con nosotros. Es un montón. Sí. Es un montón. Y de visitantes, por ejemplo, quitando esta temporada que está siendo muy buena, en un día normal, sin euforia, sin nada, ¿cuántos visitantes reciben al día? Depende del día, de la semana e incluso hasta de la hora. O sea, lo tenemos todo mapeado. Pues sí te puedo decir que aproximadamente 1 millón de personas al año visitan África. Dios mío, bendito. Hay días de 17,000, 12,000, hay días de 1,000, ¿no? Pero sí es muchísima gente. Y si cuentas todos los años, pues ya son más de 50 millones de personas que han pasado por África. Y ese es el objetivo. Nosotros lo que pensamos es que tú no puedes proteger lo que no amas, ¿no? Claro. Y no puedes amar lo que no conoces. Entonces, no hay manera de que tú tengas esta pasión por la naturaleza si no tienes un acercamiento profundo, respetuoso y cercano con los animales, ¿no? Y entonces el objetivo de Africam es inspirar, no solamente es cuidar a los que están directamente bajo nuestro resguardo, no solamente es tomar acciones fuera, ¿no? Donde viven los animales que están en peligro gracias a la mano del ser humano, que también hacemos eso muchísimo, trabajos de conservación in situ, pero también queremos inspirar a otras personas a que les importe. Y esto que pasó con Benito es un testimonio increíble de que lo estamos haciendo bien, ¿no? Nosotros sentimos que mucha gente comparte esta pasión y ahora fue evidente, ¿no? Miles, cientos de miles de personas nos escribían y nos apoyaban en este sentido. Y algo que pasó muy interesante es que hemos hecho muchos rescates a través de los años, muchísimos. Trajimos 9 elefantes de África que iban a ser sacrificados y hemos hecho muchísimos, los que decías de este hombre en el Ajusco, y siempre que hacemos un rescate que implica un traslado, pues siempre estamos nerviosos, uno, de que no pase nada, de que el animal esté bien, de que no haya un accidente en la carretera, ¿no? Siempre es una desvelada, cómo va a llegar a incorporarse. Claro. Entonces, esta emoción y este miedo y estas ansias las vivimos nosotros en corto siempre. En el caso de Benito, lo compartimos con el resto del mundo en tiempo real, ¿no? Y entonces estaban desvelados miles de personas que estaban en las redes sociales escuchando, a ver, ya llegó, ¿por dónde va? Sí, yo recuerdo que me levanté al baño a las 4 de la mañana y ya, o sea, había medios de comunicación, había personas, sí. Había videos, estaba tu hermano en vivo a las 4 de la mañana diciendo, sí. Ya llegó. Y cola de gente que lo recibió, o sea, sí. Parecía Benito Carlos Rivera, o sea, sí. Parecía que iba a cantar o hablaba o algo así, o sea, fue una euforia muy grande, pero viene la historia triste de Benito. ¿Cómo se enteran ustedes, ahora sí llegando a este punto que, para la gente que no sepa, que no creo que exista alguien, pero bueno, Benito es una jirafa que estaba en Chihuahua, triste, desolada, en un lugar que la verdad yo no entiendo por qué, si estás viendo que un animal, o sea, si un perrito, ¿no? Te da como que cosa, y hay muchos rescates, pues ahora un animal tan grande, con tantas necesidades, pues cómo permitieron que avanzara tanto este problema, ¿no? Y el poder de las redes sociales, que es el que hace que se enteren, ¿no? Todos, ustedes, el gobierno, la gente,
de la situación que estaba pasando Benito. ¿Y cómo toman ustedes esta decisión de decir, bueno, no lo vamos a traer en coche? O sea, ¿qué te parece? O sea, me gustaría saber la plática con tu hermano, porque al menos fueron los que vimos en las transmisiones en vivo. ¿Cómo fue la plática? ¿Qué te parece si vamos por él y viajamos 3 días para traerlo? Pues sí, a ver, nosotros, claro que nos enteramos a través de las redes. O sea, lo primero es que había una jirafa que estaba a 6 grados bajo cero y que se le congelaban las pestañas. Entre más nos empiezan a platicar y nos empezamos a enterar, pues empezamos a ver que sí está solo, ¿no? No había otros animales, otros seres de su especie. No había mucho resguardo, ¿no? Y pues empieza la cosa, nos comunican y pues nosotros dijimos, sí, lo podemos recibir. Nosotros sí tenemos la posibilidad de recibirla, claro que la rescatamos. Pero entonces ahí las autoridades como que se tardaron mucho tiempo en decir, ¿no? Porque estaban pensando en llevarlas a otro lugar. Luego había también ahí una influencer que quería que se fuera a un lugar de su amiga, ¿no? Y entonces, y las autoridades decían, no, pues sí, a lo mejor se va a ir para allá. Nosotros dijimos, podemos, Aquí y está. encantados. Y la misma gente dice, a ver, ¿por qué lo quieren llevar a otro lado? No conocemos otro lado en Latinoamérica que esté mejor que African Safari. Claro. Entonces, la misma gente empezó a enojarse un poco, a decir, ¿por qué les toma tanto tiempo decidirlo? Si ellos ya dijeron que sí pueden, ¿cuál es el problema, no? Entonces, ahí pues hubo una presión mediática. Una presión cañón. O sea, no se habló de nada. Podía salir el presidente y decir que el dólar ya era gratuito básicamente y a la gente no le importaba. O sea, no. La gente era, bueno, qué bueno. O que ya no hay visa para entrar a Estados Unidos y la gente, padrísimo, y Benito. Sí. O sea, se habló muchísimo de este tema y es algo que también me gustaría platicar contigo. ¿Cómo lidian ustedes con las redes sociales? Porque después del tema tan heroico que se convierte Benito, el verlo llegar, el ver que Frank estaba tan involucrado, ¿no? Que la jirafa incluso ya como que respondía al llamado, ¿no? Uh-huh. A ustedes en la madrugada, el dinero que la gente ya conscientemente sabía que se había necesitado, ¿no? Porque antes es como, ay, pero pues ellos son millonarios, que lo hagan, ¿no? Ahora no, ahora la gente fue muy consciente. Pero después del tema tan heroico de Benito, Africam se convierte ya en rescaten ya a todos los animales, por favor, y empieza a salir otro tema de una jirafa, de un elefante, que también está triste, sola, y ahora ya es una obligación de Africam rescatarlo, y ahora entonces había 7 comentarios de Benito, qué padre, pero, y creo que tiene un nombre, pero la verdad no recuerdo muy bien. Eli. Y Eli, ya, y tú, o sea... Sí. Pues tampoco es una obligación. Entonces, esta línea tan delgada que desafortunadamente ya se cruzó con Africam. Mira, es un caso bien interesante. Qué buena pregunta me haces, porque justamente eso nos decían, ¿no? Oye, ya rescataste a la jirafa, ¿por qué no te traes al elefante? Y justo lo que nosotros comentamos es que la solución al problema de los animales que necesitan cuidado humano no es que todos se vengan a Africam, porque no hay manera de tenerlos a todos. La solución es que tengamos mejores instituciones, mejores zoológicos y centros de conservación con estándares de calidad y elevar el nivel de todos los demás. O sea, nosotros entre los zoológicos no nos consideramos competencia, nos consideramos hermanos. Necesitamos justamente que haya diferentes centros, que podamos intercambiar animales entre nosotros para mantener una viabilidad genética. O sea, hay muchos animales que necesitan del cuidado humano porque fueron traficados, porque mataron a sus papás, porque fueron rehabilitados. Hay 1000 razones porque están destruyendo su hábitat, ¿no? Hoy el mundo necesita, los seres humanos necesitamos meter las manos a rescatar animales porque ya el mundo silvestre ya no es virgen para ellos. O sea, ya ahorita la laguna del Chichica pues ya se está contaminando, todos los ajolotes hay que rescatarlos porque si se contamina ese espacio, pues ya valió. Nos tenemos que convertir en esta especie de arca de Noé
Claro. Para mantener albercas genéticas viables de estos animales que podemos proteger. Los rinocerontes blancos, los rinocerontes negros en África, los matan. Alguien los ve y los matan por su cuerno. Entonces, los africanos nos dicen, oigan, llévenselos por favor, porque acá los van a matar. No tenemos manera de proteger miles de hectáreas para que estos cuates usan visión nocturna, los encuentran, les disparan desde un helicóptero, les cortan el cuerno y se los llevan. Entonces, hay mucha necesidad de que haya instituciones buenos zoológicos. No hablo de todos los zoológicos, hay unos muy malos, que son cárceles de animales, y yo estoy en contra de esos. Pero sí queremos apoyar a los buenos zoológicos. Entonces, en el caso de Ellie en particular, el problema era que una elefanta que estaba solita, es una elefanta muy viejita, ya es en términos humanos es una anciana, ¿no? Okay. Y entonces estaba en un espacio reducido y estaba sola. Y los elefantes son animales sociales. Entonces, traerla a Africam pues implica, y entraría una anciana a un mundo donde están ahorita los machos y hay crías, o sea, están en plena juventud, ¿me entiendes? Ellie está en un espacio donde estaba sola, incrementaron ya el espacio, ya creo que lo duplicaron o triplicaron, y ya le trajeron a otro anciano. Ya Ellie ya no está sola, ya tiene otra elefanta. Y entonces, y la idea es, oye, si hay otro elefante anciano que no puede estar con los jóvenes que lo van a retar y que le van a pegar, entonces imagínate tener, o sea, en un mundo perfecto, que tuvieras un asilo de elefantes, sí, ¿me entiendes? O sea, que no se lo puedes soltar en vida silvestre, que no se pueden reproducir y que tengas un lugar especializado donde le manejan las artritis y les dan la atención que requieren. Entonces, ese es lo que nosotros queremos hacer y lo estamos trabajando con muchas otras instituciones en México que se dedican a cuidar animales. Sí, bueno, vamos a elevar el nivel y que todos seamos buenos. O sea, y la verdad es que hay muy buenas instituciones, gente muy capaz en todo el país. Entonces, esa es la respuesta. No puede Africam todo recibir, porque sería imposible. Las autoridades no pueden recibirlas, ¿no? Porque no tienen los recursos para hacerlo. Y tienen que ser instituciones privadas. Y fíjate, ahí va otra concepción equivocada, ¿no? La gente dice, es que los zoológicos explotan a los animales. Deberían de existir santuarios donde no vayan las personas y solamente estén los animales, ¿no? Dice, ok, suena bien en papel, pero primero, tú pregúntale a un impala en Africam si se siente explotado, ¿no? Cuando está corriendo por donde quiere, tiene novia, tiene crías, va a tomar agua y no le sale un cocodrilo y le arranca la mitad de la cara, ¿no? Si se rompe una pata, hay un veterinario que le da el tratamiento médico. O sea, los animales son felices, ¿no? Pero además, en un zoológico privado, tenemos la obligación y el interés de tenerlos bien, porque la gente cuando paga la entrada se convierte en primera. Cuando paga la entrada nos ayuda a mantener esos animales y nos ayuda a los programas de conservación que tenemos allá afuera. Pero sobre todo se convierten en nuestros inspectores. Y ellos verifican que estén bien los animales. Y entonces te obliga a tenerlos bien. Y es lo que pasa. Si de repente ven que se le están congelando las pestañas a una pobre jirafa en Chihuahua, pues le van a avisar al mundo, ¿no? Y vamos a tomar acciones. Claro. Entonces, en estos santuarios, que no hay nadie, en primera no tienen recursos y entonces tienen que estar rogando a que les den. Y después lo que pasa es que si la gente les da el dinero y no los tienen bien, como pasó en el caso que decías de la Jusco, entonces la gente se enoja. Y de ser un héroe a que, ay, qué lindo que se revuelca con sus gatitos, de repente dicen, oye, ¿por qué no estaban bien esos animales, ¿no? Y sobre todo lo que tú decías, de esa señal de tenerlos como mascotas, es pésimo, porque a mi papá lo mató un tigre, ¿me entiendes? O sea, a mí no me inventan que los tigres los puedes tener súper domesticados. O sea, al revés, si así quién sabe cómo los tenían, y sí sabemos cómo estaban algunos de ellos, que estaban comiendo pollo y se estaban comiendo entre ellos, y algunos no tienen los dientes limados, o sea, cosas que dices, pues ya vi por qué puedes convivir con uno, ¿no? O sea, pero bueno, no quiero hablar de ese tema. Pero sí es importante que nosotros seamos responsables y que si alguien va a tener animales bajo su cuidado, sea
o sea, primero hay que sea una especie que puedas cuidar y que legalmente puedas hacer, ¿no? Un perro y un gato. Y que tengas no se vale tener a tu perro en una azotea, ¿no? Entonces, no es solamente una cuestión de qué animales debe tener la gente, sino de cómo los debe de tener. O sea, eso es lo que debemos empezar a legislar, el bienestar de los animales, y no que cualquier persona se le ocurra que puede tener cualquier animal. Claro, y también es un tema que son líneas muy delgadas en estos tiempos actuales, porque también el hecho de que también humanicemos tanto a los perritos, ¿no? Está haciendo que la gente también pierda el sentido de que son perros. Ya sabes que es un perro que tiene que salir a correr, que tiene que pelearse o jugar con otros perros, a lo mejor de una forma un poco agresiva. Y esto de las carreolas y todo, sí está haciendo, o sea, o somos muy amantes de los perros, ya sabes, y los vestimos. Recuerdo que nosotros teníamos una bulldog en la casa y pues yo dije, es una raza tranquila, o sea, es muy pesada, pues yo veía que había muchos bulldogs como muy tranquilos, yo dije, bueno, creo que es el perro que nosotros necesitamos porque yo no soy tan atlética, entonces dije, bueno, lo poco que podemos caminar los dos nos vamos a entender muy bien, pues no. O sea, corre demasiado, come muchísimo, incluso lastimaba a otros perritos porque pues no mide su fuerza. Entonces, bueno, la llevamos a educar y yo la llevé así, ya sabes, en tutú, con su collar de flor, su correa rosa. Y lo primero que me hizo el entrenador me dijo, me tiras todo eso y le compras una correa de cadena, una correa o sea, un collar de cadena, una correa de cuero y le enseñas a ser un perro y que te respete. Y yo, ¿qué? Y de repente te sientes como insultado, ¿no? De que, oye, pero pues Petco te vende todas estas cosas. Pero estamos perdiendo ese sentido de que son perros, o sea, de que también los puedes amar y la idea de cuidarlos es darles de comer, es no tenerlos en el sol, es darles estos espacios, pero tampoco humanizarlos porque entonces entramos ya a este tema de que puedes tener un tigre. Entonces, gentes con posibilidades económicas y con permisos que no sé de dónde sacan y viendo a este tipo de personas en redes sociales, lo normalizan. Entonces ya le regalas a tu novia un cachorro de un león y la novia lo sube a redes como... Y la gente dice, ay, yo también quiero uno, o un changuito, ¿no? Que se ve mucho que tienen changuitos. Sí. Entonces, sí es una línea muy delgada dentro de lo que tenemos que comunicarle a la gente en redes sociales. Y también el tema de Africam que te comentaba, de Benito, que ahora ya es una obligación. La idea no es tapar que haya otros zoológicos que lo están haciendo mal. Y que entonces, como Africam sí lo hace bien, ¿no? Porque como no los tienen jaulados y tú puedes pasar por tu coche y puedes ver a Benito, entonces mándenselo a África. La idea, justo lo que mencionabas, es eso, hacer que entonces todos los zoológicos, como el que está en México, que es gratuito, que también te permite verlos, que a lo mejor no tiene la viabilidad del carro porque es muy grande, pero bueno, no los tienen en malas condiciones, ¿no? Entonces hagamos, que es justo lo que mencionaba este influencer que estaba muy indignada y logré ver los videos, que Africam no era el lugar para Benito, ¿no? ¿Por qué no haces entonces que el otro lugar, con tiempo, ya Benito ya llegó a Africam, ya ni modo, con tiempo ese lugar se convierta en un lugar óptimo para Benito y para muchos otros animales? Entonces la gente también es un buen mensaje que deberían dar de que no... O sea, no porque Africam sí tiene un espacio padre y con pasto, entonces a todos se los tienen que mandar a Africam, sino hagamos que otros zoológicos, que yo, la verdad, actualmente desconozco que otros zoológicos haya más que el de México y Africam, porque publicidad no hay, que digas o que haya historias de gente de que, ay, miren este zoológico padrísimo que acaba de nacer un elefante, ¿no? O que están haciendo este tipo de conexiones entre los animales para que haya más especies, no lo he visto. Entonces también el que no existan hace que la gente diga, ah, pues África, ¿no? África rescata a todos los animales del mundo. Entonces sí son líneas muy delgadas de comunicación que creo que ustedes han abordado bien porque tienen un buen equipo, lo que comentabas. Hay un equipo muy grande detrás en African Safari, pero que sí es importante crear esta conciencia de que no es tu responsabilidad. O sea, ahora ya no es a fuerza, ¿no? Es hagamos espacios para que los animales puedan estar bien.
Me gustaría ya relajar un poco el tema. ¿Cómo es que Benito se adapta tanto? Porque ahorita lo vemos en videos que se les acerca a los coches. O sea, Sí. si era un animal que no estaba acostumbrado ni que lo visitaran, ¿cómo logran ustedes que vea los coches y no le importe? Pues mira, ese es justo el tema porque me decían, oye, ¿cuánto costó traer a Benito, no? A ver, no es nada más el traerlo, es toda la experiencia de años, de 50 años, de personas que saben cómo trasladarlo, cómo diseñar un contenedor para que no se lastime, cómo hacer que esté cómodo contigo, cómo hacer que se integre en otro grupo, ¿no? O sea, eso es lo que vale años de saber hacer bien las cosas, ¿no? Y pues bueno, fue todo un proceso interesantísimo porque del equipo que fue a Chihuahua, ¿no? Desde antes no solamente a ver cómo estaba físicamente, sino ver su entorno, ver por dónde iban a pasar, o sea, la parte técnica de por dónde se va el convoy, hasta estar platicando con él y empezar a que escuche ciertas voces, que se acostumbre a ellas, siempre con un estímulo positivo, asociado con, a ver, ¿qué le gusta? Pues las manzanas verdes, vamos a darle manzanas verdes y estarle hablando, ¿no? Benito, y que vea el uniforme como un aliado, ¿no? Mi hermano estuvo allá con él y también otros miembros del equipo que nos lo acompañaron, y ellos, era muy importante que primero tuvieran ese vínculo de cercanía y de tranquilidad, y luego pues acompañarlo en todo el trayecto. Y cuando llegó acá, ese tiempo, la gente nos decía, ¿por qué no sale, no? Algunos decían, ya lo hicieron chalupas, ya lo van a vender los de Africam, ¿por qué no sale? Lo están escondiendo. Pues no sale porque no vamos a ceder a la presión social en detrimento a su bienestar. Claro, si lo rescataron para cuidarlo, Claro. No le van a sacar, ay, tómale foto ya. Claro. Entonces estábamos ahí, él estaba en este espacio, ¿no? Que es su albergue de noche, climatizado y todo, pero él estaba percibiendo todos los sonidos, ¿no? Y los olores de Africam y todos los animales, puras cosas nuevas. Tampoco había visto otras jirafas. Pero bueno, y imagínate eso, imagínate de repente llegar y, oye, puedes correr por donde quieras y aquí hay unas poblanas hay guapísimas. Muchachas, porque se enamoró luego. Uy, luego. Se puso las pilas y eso nos da muchísimo gusto porque quiere decir que está bien, que está tranquilo. Y hay otros machos y sí se retan y se encuentran y de repente como que... y eso es parte de lo que dices de ser animal, ¿entiendes? Y si se van a dar sus cuellazos... Perfecto, eso es parte de la vida, ¿no? Ya los curaremos si es que se raspan, pero eso es lo que necesitamos, que ellos demuestren su testosterona y su energía y se reten y luego pues a ver quién seduce a las poblanas que están. ¿Ustedes confían en que pueda llegar pues esta relación amorosa entre Benito, no sé cómo se llama la jirafa con la que se identificó? Hay varias. Con todas. Sí, hay varias. Nosotros, justamente para no humanizar tanto a los animales, para que la gente no los perciba como mascotas, tratamos de no decir muchos. Obviamente, no. Claro que sí, o sea, el macho 1, el macho 2, claro que sí, internamente pues les ponemos nombres y, ¿no? Pero tratamos de pues que la gente no los perciba como mascotas, ¿no? Pero hay una que se llama Maya, que es divina, y bueno, él coquetea con todas, la verdad, con todas. No es muy... ¡Qué bárbaro! Sí. Pero mira, nos da mucha alegría porque justamente Benito además viene a aportar a la diversidad genética, que es justo lo que estábamos hablando, ¿no? Y que en algún momento, si queremos, si frenamos los peligros que tienen las jirafas en África y si las dejan de matar y si ya se convierte en un lugar, pues a lo mejor podemos en algún momento hacer un programa de reintroducción de especies, ¿no? Y por eso es que es importante que genéticamente cuidemos muchísimo de dónde vienen y quiénes son para que sea viable en el mundo salvaje. ¿Confían en que podamos tener hijos de Benito? Esperemos que sí. Todavía tardan. Las jirafas tienen una gestación de mucho más que la tuya, de 14 meses. Y entonces, vaya, que le sufre uno. Todavía tardaría. Pero sí hay esa intención de que pueda haber un bebé Benito. Maravilloso. Frank, Gregory, muchas gracias. Quería también tener a Frank porque
veíamos a él que hablaba y hablaba y hablaba, y yo veía los comentarios y decían, ¿y cuándo va a dormir? ¿No? Sí. Que es algo también muy padre, que antes la gente no le importaba eso, o sea, era rescaten y ya. Y ahorita estaban muy preocupados también por tu hermano, por ver cuándo iba a dormir, y le ponían como, ya deja de declarar cosas, ya llegó, qué padre, duérmete, ¿no? Sí. Entonces también me hubiera encantado poder tenerlo aquí, pero cuando quieras le sé digo que él venga. Está muy involucrado en Africam, y debe haber alguien ahorita que bueno, debe de estar viendo todo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por platicarnos esta historia, que me interesaba mucho que la gente supiera la realidad de Benito y, bueno, la realidad de los zoológicos y de estos lugares maravillosos, porque no solo es pagar tu entrada y ya, uno, estás ayudando a que Benito pueda comer, porque si la gente no va a Africam, pues no hay esta solvencia económica. El turismo que llegó a Puebla, que el tráfico no lo agradeció, pero los animales sí, porque vino mucha gente de muchos estados, incluso no solo de México, sino de carreteras más largas, a ver a Benito. Entonces esto también ha generado mucho tráfico de turistas a Puebla, eso también. Y la gente no dice, ay, gracias Africam por eso, ¿verdad? Oye, nada más así rapidísimo, no sé si sabes que fue una comitiva de empresarios mexicanos, poblanos, a España. Y para decir, vean, inviertan en México, inviertan en Puebla, y de repente estalla la huelga de Audi. Y entonces ellos decían, ¿cómo le voy a decir a los empresarios de España que se vengan a invertir, a los europeos que vengan a invertir cuando tenemos huelgas? Y decían, gracias a Benito no se escuchó nada de Audi, todo era Benito, y en España no se enteraron tanto de la huelga que teníamos allá. Entonces me decían, gracias a Benito nos ayudaste hasta España. Sí, es justo lo que te decía, o sea, la gente paró el país básicamente, o sea, no se hablaba de nada, a la gente no le importaba nada, no había otro tema que no era ver a Benito en Africam Safari, o sea, se convirtieron en un tema, y actualmente son un tema, sigue siendo viral. Benito va a ser el favorito, yo creo, de mucha gente poblana, mucha gente, o sea, mi hijo va a nacer y ya le compramos sus mamelucos de Benito. Lindura. Para que pues ya, él ya existe y va a ser una historia que le vas a contar a muchas generaciones más, claro. Y tus hijos también ya van a poder contar esa historia. Entonces, y ustedes se convierten también, o sea, ya existía Africam Safari, la gente quería, lo veía como un zoológico padre, como un plan romántico, como un plan familiar, pero ahora ya lo ven como un espacio increíble que rescata animales, que les da una segunda oportunidad, y por eso te decía que se convirtieron en una de las familias que más quiere Puebla. Ay, qué padre. La verdad es que es recíproco. Amamos Puebla, amamos México y también amamos a los animales. Entonces ahí nos juntamos todos. Gregory, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos estas historias de éxito. Esperamos tenerte aquí otra vez porque seguro la gente va a pedir una segunda parte. Hay muchas cosas más que platicar, hay mucha conciencia que crear. Y bueno, ¿algún consejo que te gustaría darle a la gente que va a ver este podcast? Pues nada, que sigan sus sueños. O sea, la verdad es que eso es algo que cuando empezó esta entrevista hablamos de mi papá, y una de las grandes cosas es esa, ¿no? De nunca dejes de soñar, y aunque crezcas, pues no te desanimes, porque la verdad es que una de las cosas más dolorosas es cuando una persona pierde confianza en sí mismo y pierde sus sueños, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, pues estuvo con nosotros Gregory Camacho. Nos vemos en el siguiente capítulo de Oigan el Podcast.